Querida iglesia, bienvenidos a nuestro servicio virtual. Sé que algunos de ustedes prefieren la presencialidad, yo también. Pero en esta oportunidad lo estamos haciendo así en cumplimiento a las normas que tenemos por la ubicación tan cercana a Corferias. Quiero invitarte a que disfrutes de este tiempo. Quiero invitarte a que sea un tiempo de encuentro con Dios. Que te desocupes, que te quedes libre, que te concentres en este hecho de reencontrarte con Dios y que sea algo fresco, algo que te permita separarlo todo solo para dedicarte a tu Señor. Disfrutemos juntos este tiempo. Que el Señor nos bendiga. La Confra Salitre somos familia y cada uno de nosotros tenemos el mismo ADN. Pero, ¿qué hace el ADN Confra? El ADN Confra nos lleva a pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en oración, siendo parte de un grupo de crecimiento, sirviendo en un ministerio y siendo agradecido por medio de tu generosidad. Eso es lo que nos hace parte de una misma familia. Si aún no eres parte activa de esta familia, nuestro ADN no está completo. Así que si quieres mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp. Y recuerda, en la Confra Salitre somos familia. El bautismo es un paso de fe, un símbolo de una nueva vida en Cristo. Si sientes en tu corazón que es tu momento, acércate a tu líder o a cualquier miembro del equipo pastoral. Dios tiene grandes cosas para ti y queremos acompañarte en este hermoso paso de obediencia y amor. Atención familia Confra, este anuncio puede causar hambre. Este 9 de noviembre nuestra sede huele a tamal, pero el tamal más ungido del año. Por solo 15,000 pesos podrás disfrutar de un delicioso tamal, bebida caliente y pan. Pero lo mejor es que estarás apoyando a que nuestras mujeres vivan su merecido retiro. Nos vemos en el 5º piso desde las 8 de la mañana. Anímate que un tamal también puede transformar vidas. En la Confra nos encanta compartir con nuestra familia. Sé parte de expresión de amor trayendo alimentos no perecederos y elementos de aseo. Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Recuerda revisar la fecha de vencimiento. Gracias por ser parte de este hermoso acto de amor. Y recuerda, en la Confra Salitre somos familia. Familia, muy buenos días. Estamos aprovechando este servicio virtual para continuar llevando la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Hoy lo que vamos a hacer es tener ese servicio virtual, pero de igual manera que nuestro corazón esté conectado con la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Buscar en la palabra de Dios un mensaje para nuestra vida. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Familia, usa bien tu celular. Que lo que más suene ahorita sea Dios hablándote a través del siguiente mensaje. Ponlo en modo silencio. ¿Qué pasa cuando la vida no tiene un objetivo claro? Una iglesia sin dirección se detiene. Pero una iglesia con un objetivo claro avanza. La primera iglesia tuvo en claro lo que Jesús les pidió. Ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Avanzaron en medio de milagros, oportunidades, oposición, oración, unidad y confrontación. Aún en medio de las dificultades, cuando el objetivo es claro, La iglesia permanece enfocada en Cristo y nada puede detenerla. Acompáñanos en esta nueva serie y juntos descubramos cómo avanzar con el poder del Espíritu Santo. Cuando el objetivo es claro, es tiempo de enfocarnos en Cristo. Muy bien, seguimos con nuestra serie que se llama Cuando el objetivo es claro. Y recuerden que el objetivo del libro de Hechos es la llegada del Espíritu Santo al corazón de los discípulos
Y claramente Jesús le dijo a cada uno de ellos, pero recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el objetivo claro es ser testigos de Jesús. En palabras simples y amigables, es llevar el mensaje de esperanza a un mundo que no lo tiene. Así que continuamos con la serie, cuando el objetivo es claro. Y el tema de hoy no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Permítame introducir el tema. Cuando uno lee el capítulo de Hechos 5, uno tiene que recordar que el contexto en el que se encuentra el capítulo 5 no es un contexto de tragedia, sino que más bien es un contexto de bendición, de gran espiritualidad en medio de la prueba. Por ejemplo, la iglesia en el capítulo 4 es amenazada con la intención de los líderes religiosos de que no puedan compartir, de que no compartan más el evangelio. Sin embargo, ¿cómo responde la iglesia frente a la amenaza? Pues oran por valor para seguir predicando. Pero no fue la única prueba, la iglesia también pasa por necesidad. Y no es fácil la vida cuando hay necesidad. Pero ¿qué hace la iglesia frente a la necesidad? Pues ellos aman y al ser bendecidos por la palabra, también dan generosamente. Es un entorno hermoso de cuidado, de cariño, de valor, de amor, de mantenerse con el objetivo claro, seguir siendo testigos de Jesús, seguir llevando esperanza a un mundo que no la tiene. Pero de pronto entramos al capítulo 5 y nos encontramos con un matrimonio. Imagínense, el capítulo 5 empieza presentándonos al matrimonio conformado por Ananías y Zafira. Y hay un claro contraste. Así como Lucas nos presentó el contraste entre la comunidad de líderes religiosos y la comunidad de la primera iglesia en Cristo, así encontramos un contraste entre José, a quien se le cambió por nombre a Bernabé, un hombre que amaba, un hombre que entregaba, pero de pronto aparece Ananías y Zafira, una pareja que aparenta ser espiritual, pero no lo es. Leamos la historia. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Versículo 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hay algo que aclarar aquí. Y lo primero es que el pecado cometido por Ananías y Zafira no era un pecado de orden financiero.
no era que no entregaron todo. No, ese no es el pecado. El pecado claramente se evidencia en el hecho de decir, de tratar de mostrar que entregaron todo, mintiendo al pueblo cristiano, a la comunidad que sí había entregado todo. Una vez más, el pecado no es la cantidad. El pecado fue querer parecer espiritual sin serlo. Las apariencias. Apariencia de piedad, pero sin piedad. Ananías y Zafira buscan algo que no se obtiene con dinero. Ananías y Zafira buscan reconocimiento, pero sin entrega. Prestigio, sin sacrificio. Apariencia de piedad, sin piedad. Mi anhelo es que podamos entender bien esta historia. Hay dos momentos, primero Ananías y después Zafira, pero con la finalidad de mostrar el peligro de aparentar ser algo y no serlo. Estudiaremos este texto siguiendo la secuencia paralela de los acontecimientos. Por eso, esta prédica lleva como título: cuando el objetivo es claro, no aparentamos, realmente somos. Queremos dejar en claro el peligro de aparentar ser parte de la comunidad cristiana y no serlo. Es muy peligroso el pecado de la apariencia. Así que empecemos con nuestro punto número 1. Aparentar ser parte y no serlo es cambiar la verdad por la imagen. ¿Qué pasó con Ananías? Leamos. Versículo 1 y 2. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero. La versión Reina Valera del 60 dice que sustrajo algo del dinero que recibió. Llevó solo parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. El mar. Y es un gran contraste, ¿verdad? El capítulo 4 cierra
con José llamado Bernabé, el cual vendió y entregó todo por amor para bendecir a la comunidad. Un contraste tan fuerte con Ananías y Zafira, que vendieron y entregaron parte, pero afirmaron que era todo solo por el hecho de ganar prestigio, solo por el hecho de incrementar su orgullo. Es triste, porque cuando de verdad no somos correctos y completos cristianos, sino cuando tratamos de aparentar serlo, cuando solamente somos una imagen, la adoración a Dios se convierte en una actuación. Y esto es muy peligroso, porque ser y parecer pueden confundirse a los ojos humanos, pero no ante los ojos de Dios. Recuerda, aparentar ser parte y no serlo es cambiar la verdad de Dios por nuestra mejor imagen. Y eso es muy peligroso. Pero si seguimos estudiando el texto, nos vamos a dar cuenta que no solo es cambiar la verdad por la imagen, sino que, punto 2 de nuestro bosquejo, es olvidar que Dios ve el corazón. Es pretender de que podemos engañar incluso a Dios. ¿Se percatan lo peligroso de esto? No es cualquier cosa. Aparentar ser parte y no serlo es muy peligroso. Claramente vemos en esta sección cómo Dios, que conoce los corazones, ahora va a guiar a Pedro para confrontar lo que está sucediendo. ¿Qué le dice Pedro a Ananías? Versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Y cómo fue la conversación de Pedro con Zafira? Versículo 9 en su primera parte. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Pedro no supo esto por deducción humana. Fue el Espíritu Santo quien se lo reveló. Observa que nadie en la historia le contó a Pedro, que no hubieron testigos humanos de las transacciones privadas que Ananías y Zafira hacían. Pero entonces, ¿cómo Pedro conoce los detalles exactos? ¿Cómo Pedro sabe que mintieron, que se quedaron con parte y que inclusive conspiraron juntos? ¿Cómo Pedro puede entender esto? Pues la respuesta está en que esto es una más de las revelaciones directas que el Espíritu de Dios hace a las personas que le sirven. Porque Pedro no pregunta, Pedro afirma lo que está pasando y lo que era verdad. Y esto no es extraño. En el libro de los Hechos vamos a encontrar diferentes momentos donde el Espíritu revela a sus siervos cosas que son ocultas y lo hace de una manera sobrenatural y extraordinaria. Lo hace así con los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 1, 24 al 26, se reconoce que el Señor conoce todos los corazones cuando se va a elegir, por ejemplo, a Matías. En Hechos 8:29, literalmente dice, el Espíritu le dijo a Felipe. En Hechos 10, del 19 al 20, mientras Pedro reflexionaba, el Espíritu le dijo. En Hechos 13:2, mientras ayunaban y oraban, el Espíritu Santo dijo. En Hechos 16, el Espíritu Santo les impidió predicar en Asia y más adelante no les permitió ir a Bitinia. Es decir, el actuar del Espíritu directo sobre sus siervos. Y cuando un hombre de Dios deja que el Espíritu lo guíe, está en contacto con Dios, se mantiene en comunión con Él, claro que el Espíritu se manifiesta.
Claro que el Espíritu guía, porque tiene el poder para hacerlo de una manera sobrenatural. De la misma manera, en Hechos 5, Pedro recibe el discernimiento revelado por el Espíritu Santo. Y aquí hay una clara evidencia de que la iglesia no es una organización humana, sino un cuerpo humano convertido en el cuerpo de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Pero volvamos a la confrontación de Pedro. El reclamo es, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Esta imagen que Pedro nos da nos muestra que Ananías permitió que Satanás ocupara el lugar que debía ocupar el Espíritu. Ananías se vacía del Espíritu de Dios y se llena de las ideas de Satanás. La confrontación de Pedro no es de ira, es de discernimiento. No nos mentiste a nosotros, Ananías. Quisiste mentir a Dios. Zafira llega después. Pedro le da la misma oportunidad de confesar, pero ella repite la misma mentira. Uno entiende que para Ananías y Zafira, su apariencia está por encima de su comunión. El pecado no se rompe cuando lo ocultamos, y menos aún cuando persistimos en él. El pecado se rompe cuando lo confesamos. Ananías y Zafira no están confesando, no están siguiendo 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ananías y Zafira deciden permanecer en el error de la mentira en lugar de confesar. Y por favor, no veamos esto como que Dios quería humillar a Ananías y Zafira. No. La confesión de pecado, aunque trae humillación, no tiene como objetivo humillar, tiene como objetivo quebrarnos para ser reconstruidos nuevamente hacia la verdad. La confrontación de Pedro no fue la del metiche que se mete en donde no le importa, sino la oportunidad de volver a Dios, de reencaminarse en medio de una comunidad que sí es pueblo de Dios. Pero ellos prefirieron mantener su apariencia, mientras todo el pecado permaneciera oculto. Para ellos estaba bien lucir como creyentes, aunque en el fondo no lo eran. Lucir como un hermoso matrimonio, cuando en el fondo no lo eran. Pretender apariencia de piedad sin piedad. Quiero aclarar algunas cositas acá, algunas ideas que apunté. Dios no nos quiere humillar, pero sí espera un corazón que se rinda ante Él. Eso sí es un hecho. Dios no busca exponernos ante la gente, pero sí anhela que nos confesamos ante Él a través de los hermanos que nos pueden ayudar. Dios no desea destruirnos, pero sí quiere machacar nuestro orgullo, porque ese es el que nos impide doblarnos ante Él. Dios no castiga para avergonzar, Dios disciplina para despertarnos. Dios no quiere apariencia de piedad. Dios quiere comunión, verdad, desde lo íntimo, desde aquel lugar, aquel momento donde nadie aparentemente nos ve, pero Dios sí está con nosotros viéndonos. Dios no rechaza al que cae, pero sí resiste a los soberbios. Así que no nos confundamos. No nos confundamos. Aparentar ser parte y no serlo es cambiar la verdad por la imagen. Es olvidar que Dios sí ve cada uno de nuestros corazones. Pero lo más trágico es lo que el punto 3 de nuestro bosquejo nos enseña. Que aparentar ser algo y no serlo es perder la vida que Dios nos da.
Miren lo que sucede. Versículo 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Duro. Versículo 6. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. ¿De qué sirve nuestra falsa apariencia al lado de la muerte? No tiene sentido. ¿Qué pasó con Zafira? Versículo 9 en su segunda parte nos dice que los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Versículo 10, al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Hay algo que aclarar aquí, y es que el juicio no fue de Pedro, sino el juicio fue de Dios. El juicio fue inmediato y fue público. El castigo no es un castigo sin propósito, sino es en sí una señal, una advertencia. Dios no tolera el pecado de aparentar ser espirituales cuando no lo somos. Y cuando no lo somos, en medio de la comunidad que sí lo es. Cuando vivimos de apariencias, no podemos vivir la vida que Dios realmente nos quiere dar. Pretender ser parte y no serlo no es la idea. Aunque en el caso de Ananías y Zafira, la consecuencia fue inminente y muy dura. Los dos murieron. Lo cierto es que aplicado a nuestra realidad, nosotros podríamos reaccionar de la siguiente manera. Bueno, no hemos muerto, entonces no pasa nada, todo bien. No, no lo veamos de esa manera. Porque cuando nosotros en nuestra vida tomamos las decisiones de aparentar ser y realmente no lo somos, nuestra vida espiritual empieza a morir. Nuestra comunión con Dios empieza a morir. Nuestro gozo y propósito, el cual vienen de Dios, también empiezan a morir. Y es esto gradual y creciente, porque la apariencia jamás reemplazará a la comunión. Porque ocultar el pecado jamás traerá santidad. Y esta no es una realidad solo vista en la vida de Ananías y Zafira, sino que cuando vamos al Salmo 32, 3 y 4 encontramos un texto como este. Mientras callé, mientras no confesé, mientras oculté, mientras viví de apariencias, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, la vida espiritual que nos trajo la comunión con Dios, el nuevo nacimiento, empieza a sucumbir, empieza a morir. En tal sentido, no podemos vivir esa vida abundante prometida por Dios. Y yo sé que confesar y buscar ayuda en personas frente a las cuales puedo abrir mi corazón con libertad, no para ser enjuiciado, sino para ser confrontado con la palabra de Dios y reencauzado hacia el arrepentimiento por parte del Espíritu Santo y acompañado por los hermanos para volver a empezar y volver a continuar. Cuando no voy hacia eso, muero. Pero cuando voy hacia eso, cuando acepto la disciplina, cuando decido empezar como Dios quiere, aunque hay dolor, hay vida nueva. Por algo Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina puede ser dura, pero recuerda, Dios no quiere destruirnos, pero sí quiere pisotear nuestro orgullo, porque es ese el que no nos permite humillarnos, doblarnos ante Él. La disciplina de Dios no nos destruye, nos purifica. Por eso el valor de confesar, por eso el valor de querer hacer las cosas como Dios quiere. Aparentar ser parte y no serlo trajo en la vida de Ananías y en la vida de Zafira consecuencias nefastas, terribles, duras. Quedaron como el modelo de lo que tú y yo no debemos ser. Ananías y Zafira nos recuerdan que la santidad de Dios no está para matar y castigar, está para invitarnos al arrepentimiento y a la comunión. Y algo que es valioso en esta historia, que debemos rescatar tú y yo como comunidad de fe. Hemos hablado de la iglesia frente a la amenaza. Oraron pidiendo valor para seguir llevando la palabra. Hemos hablado de la iglesia frente a la necesidad. Gente que amó, gente que bendijo con la palabra y se bendijo a través de la palabra, y gente que dio por amor a los demás. Y ahora hemos hablado de la iglesia frente al pecado, pero hasta el momento solo hemos mencionado a Ananías, a Zafira y a Pedro guiado por el Espíritu. ¿Y qué de la iglesia frente al pecado? Pues el último versículo nos lo dice. El versículo 5, hablando de Ananías, y el 11, hablando de Zafira. La segunda parte del versículo 5 respecto a Ananías dice: todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y el versículo 11, hablando de Zafira, dice: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. La comunidad no celebró la justicia. La comunidad no dijo: por fin sacaron de la iglesia al pecador, a los pecadores, a los que dañaron, a los que nos hicieron quedar mal, a los que nos intentaron mentir. No, la iglesia no celebra. Una iglesia en comunión con Cristo, una iglesia que ora por valor para seguir llevando el mensaje, una iglesia que ama, que bendice, que da. No es una iglesia que celebra. Por fin se fue. No. No es la iglesia que responde con alegría a la venganza. No nos equivoquemos. Porque estamos convirtiéndonos en Ananías y Zafira. Esta hermosa iglesia no juzga a Ananías y Zafira. ¿Qué hace esta iglesia? Se llena de temor, dice la palabra. De gran temor. Que no lo confundan con pánico. ¡Ay, yo también me voy a morir! No. No es pánico. Es la conciencia profunda de la presencia santa de Dios. Lo que la iglesia percibe es el temor de seguir los mismos pasos, de vivir de la apariencia y no de la comunión. Si algo aprendió la iglesia ese día, es que la gracia sin santidad se convierte en permisividad. Escucha bien. La gracia sin santidad se convierte en permisividad. Pero también aprendimos y ellos aprendieron, y anhelo que todos aprendamos que la santidad sin gracia se convierte en legalismo. Mientras que la gracia sin santidad se convierte en permisividad.
La santidad sin gracia se convierte en legalismo. El equilibrio está en tener un temor reverente a Dios. Un temor que ama a Dios, pero que respeta su presencia y su santidad. Que no miente, que no confabula, que no maquina, que no conspira, como pasó en la vida de Ananías y Zafira, sino que confiesa, sino que reconoce el pecado, se arrepiente y vuelve a empezar. Porque así todos y cada uno de nosotros podemos continuar en comunión, porque no somos seres perfectos. Somos personas que nos equivocamos y fallamos muchas veces, pero la verdad es que no se trata de no fallar, se trata de ser auténticos. Y para ser auténticos, muchas veces debemos confesar para arrepentimiento y restauración. Hechos 5, versículos del 1 al 11 nos recuerdan que la mayor amenaza de la primera iglesia no fue la persecución de Anás, Caifás, el jefe de la guardia, el Sanedrín, no. Hechos 5 nos recuerda que la mayor amenaza de la iglesia fue vivir de la apariencia. Pretender ser por fuera sin serlo por dentro. Ananías y Zafira no son figuras antiguas. Yo anhelo que tú y yo en esta mañana nos preguntemos, ¿cuánto de Ananías y Zafira tengo yo? ¿Cuánto de Ananías y Zafira tienes tú? Porque considero que sigue siendo ese pecado de la apariencia por encima de la verdad una amenaza para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Así que se me ocurrió hacer algunas afirmaciones que nos pueden ayudar a no caer en el pecado de la apariencia. Por ejemplo, cada vez que alguien sirve esperando reconocimiento en lugar de darse solo por amor. Creo que está esperando algún tipo de recompensa en el reconocimiento en lugar de adorar a Dios sirviendo a sus hermanos. ¿No se parece acaso de alguna manera a Ananías y Zafira? Cuando, por ejemplo, alguien publica lo que da, pero oculta lo que retiene, ¿no se parecen a Ananías y Zafira que buscan el reconocimiento sin el sacrificio? Cuando alguien busca reconocimiento humano en lugar que obediencia divina, ¿no se parece más a Ananías y a Zafira? Que ama la aprobación, pero no quiere obedecer. Pensemos que Ananías y Zafira parecen personajes que pueden visitar nuestro corazón. Quisiera terminar con un desafío final, con 3 preguntas que nos pueden ayudar a meditar, a tener ese temor reverente de la iglesia, porque no anhelamos un Ananías y un Zafira en nuestra comunidad. No nos trae alegría, no es el gozo, es el dolor. Quiero invitarlos a meditar en estas 3 preguntas, porque lo que anhelo es que tú y yo vengamos al arrepentimiento. Cuando la iglesia escuchó, o cuando la comunidad presente escuchó el mensaje de Pedro y le dijeron, ¿qué hacemos? Pedro respondió, arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Cambio radical que empieza con arrepentimiento, no con apariencia.
3 preguntas que nos pueden ayudar. Primera pregunta. ¿Estoy viviendo una fe auténtica o una fe que parece auténtica en la iglesia, pero que es falsa? Quizá en mi hogar, quizá en mi trabajo, quizá en el vecindario, allí donde los otros cristianos no me ven. ¿Estoy viviendo una fe auténtica o una fe aparente? Segunda pregunta. ¿He permitido que el Espíritu confronte mis áreas ocultas? ¿De qué manera? Confesándolo a otros hermanos. Yo hago esto y nadie sabe. Yo hice esto y nadie sabe. Yo estoy haciendo esto y nadie sabe. Y yo sé que todo esto no es grato de Dios. He permitido que el Espíritu confronte mis áreas ocultas, confesándola y pidiendo ayuda para el arrepentimiento. ¿O siguen ocultas y ojalá nadie sepa? Pregunta 3. ¿Temo a Dios con respeto o lo trato con ligereza? Porque estoy sirviendo y soy útil en la comunidad. Puedo mantener mis pecadillos por ahí sin problema, mientras siga sirviendo y obtenga prestigio, reconocimiento y un lugar en la comunidad. No es la comunidad, es Dios. Temo a Dios con respeto, con reverencia, o su presencia la trato con ligereza. Hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros, tú, yo, todos como comunidad, a recuperar la integridad del corazón. No para vergüenza, sino para restauración. No para destruir, sino para edificar una iglesia verdadera. Porque no es tu iglesia ni mi iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Y debe ser digna del novio, como nos cuenta la palabra. Querida iglesia, que el Señor nos haya mostrado su palabra es un milagro. Y si con este mensaje Dios ha tocado tu corazón y hoy estás meditando en que cuando el objetivo es claro, no aparentamos, realmente somos, pero hemos tenido apariencia, es el momento de arrepentirnos. Es el momento de confesar a Dios primeramente. Y si el pecado es grande, si el pecado nos ha controlado, si nos ha dominado y nos ha dañado, busquemos ayuda. Somos la iglesia de Jesús, no el tribunal de la Santa Inquisición. No nos equivoquemos. No estamos para juzgar, para celebrar la caída. No, no estamos para eso. Somos comunidad que ama, que bendice por la palabra, que da. Somos la comunidad que ora por valor para llevar el mensaje de Jesucristo a todos. Somos la iglesia que es la iglesia, no que aparenta. Así que estamos para ayudarnos, animarnos, exhortarnos, confesarnos y reconstruirnos. Te invito y me invito a que juntos seamos la iglesia de Jesucristo. Permíteme orar por ti y por mí. Querido Dios, esta prédica de Ananías y Zafira está en tu palabra no para compararnos, sino para respetar tu presencia, Señor, para entender que tú conoces los corazones,
Y que si realmente queremos estar contigo, no se trata de apariencias, sino de verdad y comunión. Padre Santo, en esta mañana toca nuestros corazones, quebrántalos, Señor. No permitas que el pecado gobierne. Tú sé el Señor, el soberano, el creador de nuestra vida. No queremos que nuestra comunión contigo se seque. Queremos estar llenos del Espíritu Santo, no llenos de otra cosa. Ven y restaura lo caído en nosotros, Señor. Ven y renueva nuestro perdón. Ven y fortalece nuestra confesión. Ven y reconstruye lo caído en nosotros. Solo tú lo puedes hacer, porque solo tú eres nuestro Dios. Queremos ser auténticos testigos de Jesucristo en todas partes. Queremos ser, realmente ser, no parecer. Gracias, Señor. Aquí estamos, delante de ti, con el corazón quebrado, porque no nos creemos mejor que otro, porque somos tus hijos, anhelamos que nos perdones y nos restaures, Señor, a cada uno de nosotros. Hemos pecado. Hemos fallado. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Reconstruye nuestra vida. ¿A dónde iremos?, decía Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. No queremos que nuestra vida, la que tú nos diste, se pierda. No queremos, Señor, que nuestro llamado se pierda. No queremos que nuestro propósito se pierda. Porque la vida, el llamado y el propósito, tú nos los diste, Señor, para poder ejercerlo a plenitud en tu comunidad. Señor, visítanos, perdónanos, restáuranos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, quien fue a la cruz por nuestros pecados, quien pagó el precio de nuestra esclavitud para que pudiéramos ser libres. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nuestra iglesia ama la misión de llevar la palabra de Dios a cada persona, proveyendo un lugar de cuidado para ti y de alcance para otros. Cuando oras, sirves y aportas económicamente, te haces parte de esta misión. Anímate y sé parte. En Confesalitre somos familia. Querida iglesia, estamos ya a punto de cerrar el servicio de hoy. Un texto que nos invita al amor, a Dios, a la comunión verdadera, a no vivir de apariencias, a juntos como comunidad vivir este amor a Dios con respeto y reverencia de su santa presencia, donde tú y yo podemos vivir en comunión a pesar de nuestros errores cada vez que confesamos nuestros pecados. Hay un versículo que me encanta, porque muestra el corazón de Dios para contigo y para conmigo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. No estamos en la época del juicio, aunque Dios
sí emite juicio. Pero estamos en la época de la misericordia de Dios. Aprovechemos, disfrutemos, gocémonos de estar con el Padre, viviendo vidas transparentes de amor y servicio a los demás. En esta semana que el Señor nos bendiga y que nos permita estar a cuentas con Él. Que el Señor te bendiga y recuerda que en Confra Salitre somos familia. Un gran abrazo para ti.